Bienvenidos a esta nueva clase de Física de Partículas 1 en su versión del segundo semestre del año 2021. Esta es la clase número 11, si no me engaño. Y desde ya les recuerdo que el próximo lunes no habrá clases porque el próximo lunes es feriado. Oh, ¿verdad? Así es feriado el próximo lunes. Así es que no vamos a tener clase. Y el lunes 18 tampoco vamos a tener clase porque justamente en el horario de la clase, bueno, en realidad un poco después, a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, se va a realizar la jornada de autoevaluación del magíster. Y eso tengo la impresión que también los involucra a ustedes. Así es que aquí vienen llegando Sebastián y José. Ya, entonces, hola José, hola Sebastián. Doy los avisos de nuevo, entonces les recuerdo que el próximo lunes no va a haber clases porque es feriado y el lunes 18 tampoco tendremos clases porque será la jornada de autoevaluación del magíster. Me imagino que ya les han llegado invitaciones para participar, ¿o no? Ya, parece que no les han llegado las invitaciones todavía, pero deberían llegarles. Ok. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy día. Vamos a a los apuntes. Y la última vez que nos vimos, que fue justamente el lunes, estudiamos o estuvimos conversando sobre la violación de paridad en las interacciones débiles y cómo fue descubierto que las interacciones débiles solamente involucran a fermiones izquierdos y antifermiones derechos, ¿no? Profermiones izquierdos. Entonces, la interacción, la corriente que aparece en la interacción débil no puede ser una corriente vectorial. En realidad tiene que ser una corriente que involucre el proyector izquierdo. Y eso es en realidad la resta de una corriente vectorial con una corriente axial. Por eso a esta interacción se le llama interacción V-A. Miren qué ingeniosos, qué creativos los físicos de partículas. Ya. Y hoy día, entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de que la interacción sea del tipo V-A. Y para eso vamos a volver a em, a nuestro proceso paradigmático, el scattering de antineutrinos electrónicos con el electrón, produciendo un antineutrino muónico y un muón. Entonces, el diagrama de Feynman es el mismo. Vamos a ir a la pizarra. El diagrama de Feynman es el mismo. Y para separar las corrientes voy a hacer esto aquí. Y
Es solo que ahora, en estos vértices, en vez de tener simplemente un gamma alfa, digamos, ahora tengo un gamma alfa 1 menos gamma 5. Y aquí también tengo un gamma alfa 1 menos gamma 5. En realidad ese alfa lo debería colocar acá abajo. ¿Ok? Entonces, si uno hace la técnica rusa para construir las amplitudes, uno va a encontrar la misma estructura que antes, solo que tiene que reemplazar los gamas por gamas veces 1 menos gamma 5. Es exactamente lo mismo que hicimos la clase anterior. Así es que no es ningún misterio que la amplitud va a estar dada, la amplitud cuadrada va a estar dada por este producto de trazas. Y bueno, ahora el cálculo es un poquito más complicado, uno tiene que multiplicar estas cosas, separar las trazas que haya que separar. Hay que recordar que gamma 5 anticonmuta con las matrices gamma y que gamma 5 al cuadrado es 1. Hay que recordar ese tipo de cosas, pero... Y además uno tiene que usar estas propiedades. Esa identidad de la traza de 4 matrices gamas y esta identidad para el producto de un gamma 5 con 4 matrices gamma. Y además, colocando la cinemática habitual, donde ustedes ya se dan cuenta que estamos despreciando las masas, lo que se obtiene es que la sección eficaz diferencial, bueno, tiene el mismo coeficiente de antes, pero la distribución angular ahora es 1 más coseno de teta, todo eso al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el cálculo en el modelo de Fermi original, nos daba un 1 más coseno de teta al cuadrado. El coseno de teta estaba al cuadrado. Ahora lo que nos da con la interacción B menos A es un 1 más coseno de teta todo al cuadrado. Ustedes dirán, pero ¿qué diferencia hace eso? Bueno, eso hace toda la diferencia. Si uno dibuja las dos funciones, uno ve que cuando la interacción era vectorial, tú tenías la línea azul, esa era la distribución angular, o sea, era simétrica con respecto a cero. Y ahora tú tienes una distribución angular que es así, como la línea roja, que no es simétrica con respecto a coseno de teta igual a 0. Recuerden que coseno de teta igual a 0 significa teta pi medios, ¿no? 90 grados. Así es que, en realidad, si ustedes tuvieran que distinguir entre las dos situaciones, o sea, si quisieran averiguar cómo es la interacción débil, si es vectorial o si es B menos A, es cosa que ustedes hagan este experimento. Escatiren de neutrinos en electrones, yendo a neutrino muónico y un muón. Y vean cómo es la sección eficaz diferencial, cómo es la distribución angular de la sección eficaz. ¿Okay?
Preguntas, comentarios. Hay una en el chat, profe. Ah, hay una en el chat. Sí, ya, gracias. Es que cuando comparto pantalla no veo el chat. Entonces, a ver, déjenme ver ahí, aquí el chat. Ya. A ver, eso está conectado con la variación de paridad como en el experimento de Gu. Exactamente, está conectado. Si ustedes lo piensan un poco, justamente lo que ocurría en el experimento de Wu es que la distribución angular de los electrones no es simétrica. La distribución angular de los electrones está cargada hacia abajo. ¿Mm? Hacia abajo. Así es que exactamente lo que estamos viendo es el mismo fenómeno del experimento de Wu. Ujú, exactamente. ¿Algo más? ¿No? Ok. A ver, voy a tratar de colocar el chat aquí en mi monitor. Ya. Ok. Ok, sigamos entonces. Déjenme ahora estudiar otro proceso que es muy, muy interesante, que es discutido en casi todos los libros de física de partículas, pero en general es, la discusión no es precisa y yo quiero hacerla muy precisa esta vez. Veamos el decaimiento del pión en un electrón cargado. O sea, claro, aquí tenemos el pión cargado y decayendo en un leptón cargado y un antineutrino. La presencia del antineutrino ya nos dice que este es un proceso débil, es un proceso de interacción débil. Ojo, no todos los procesos de interacciones débil involucran a neutrinos. Pero si tú tienes un neutrino, estás seguro de que el proceso involucra interacción débil. ¿Ok? Ya. Bueno, aquí tenemos un cierto problema porque nosotros sabemos exactamente cuál es la corriente que involucra al leptón cargado y a su neutrino. Su corriente es una corriente V-A, es de este tipo. Pero el pión es una partícula pseudoescalar y en realidad es complicada porque es una partícula compuesta. Entonces tenemos que adivinar un poco cómo es el acople, el acoplo entre el pión y esta corriente. Entonces lo que vamos a hacer es usar la técnica de Lagrangianos efectivos y vamos a adivinar un poco. Yo necesito alguna cosa que tenga un índice de Lorentz para poder contraerlo con este índice mu que tiene el gamma. Entonces lo más fácil para hacer el acoplo, y de hecho la respuesta correcta, es suponer que tengo aquí la corriente leptónica y que mi corriente del pión es ese de ahí. Que el pión se acopla con los leptones de esta manera, a través de una derivada. ¿Okay? Y aquí G es una constante de acoplamiento que uno va a tener que medir
experimentalmente nomás, de fenomenológica. Entonces, tenemos que obtener la regla de Feynman para este lagrangiano efectivo. Y como aquí hay una derivada, que es la derivada del pión, nos damos inmediatamente cuenta que la regla de Feynman va a depender del momentum del pión. Y de hecho, si uno hace las derivadas, es fácil, ¿no? Recordemos lo que tenemos que hacer, tenemos que pasar al espacio de los momenta, o sea, reemplazar los campos por ondas planas, y después tomar las derivadas de I veces el lagrangiano de interacción. Aquí me falta. No está bien. I veces el lagrangiano de interacción por lo tengo que derivar con respecto a las amplitudes de los campos. Y el resultado que tengo es esto de aquí. Esta es la regla de Feynman. Entonces, vamos a hacer vamos a ir a la pizarra y vamos a obtener aquí tenemos P, aquí tenemos el vértice y vamos a bueno, aquí tengo un vértice y aquí tengo un vértice, entonces aquí yo tengo aquí que cerrar esto de acá. Ok. Y bueno, la amplitud cuadrada va a ser, voy a tener un G cuadrado porque es la constante de acoplamiento, ¿cómo diría yo? Al cuadrado, ¿no? O sea, estoy cuadrando la amplitud. Luego, yo aquí tengo una partícula escalar con una línea cerrada, pero entonces tengo que sumar sobre las polarizaciones de la partícula escalar. Pero la partícula escalar no tiene polarizaciones, así es que es un 1 solamente. Y lo único que tengo que considerar es esta línea cerrada fermiónica. Así es que ahí voy a tener una traza. Y yo no voy a estar despreciando la masa del leptón. No la vamos a despreciar. Y el leptón que sale tiene momentum K1. Entonces, voy a seguir la línea en dirección contraria a las flechas. Entonces parto de aquí, de este vértice, y este vértice era P gamma, o sea, P slash 1 menos gamma 5. Y luego comienzo con esta línea de aquí, que es la línea del antineutrino. ¿Qué hice con las flechas? Esta que es la línea del antineutrino. Y el antineutrino no tiene masa, entonces la reemplazo por un K2 solamente.
Llego aquí y aquí de nuevo tengo un P/1 menos gamma 5. Y aquí tengo esta línea de el leptón. Así es que tengo que hacer la suma de U barra y eso va a ser K1 más porque es una partícula y la masa del leptón. Entonces voy a tener aquí un K1 más la masa del leptón y ahí cierro mi traza y esa es la amplitud al cuadrado. ¿Ok? Vamos a la... Vamos a... Entonces ahí tengo la amplitud al cuadrado. Y mi cinemática está dado por esto de aquí. Esto, me imagino que ya saben cómo calcular los cuadrimomenta. ¿Alguien tiene duda de cómo calcular los cuadrimomenta en el sistema de centro de masa? Porque si quieren lo hacemos. Es solo aplicar conservación de energía y conservación de momentum. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, calculando estas trazas con las identidades que cité. Ah, dicen aquí, mejor hacerlo, ya. Lo vamos a hacer entonces. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ahora. El momentum del pión, que es P, el pión lo vamos a tomar en reposo. Entonces su cuadrimomentum es simplemente este. A ver, igual te perdiste en el, Sebastián, en el cálculo de la amplitud al cuadrado. ¿En qué parte te perdiste? A ver, vamos a hacerlo de nuevo entonces. Cuando calculé el loop de fermiones. Ya. No es, fíjense que yo he evitado llamarlo loop de fermiones porque no es un loop en realidad. No es un loop. Es simplemente el hecho de que yo estoy tomando simplemente el cuadrado de mi diagrama de Feynman. Este no es un diagrama de loop, es un diagrama de árbol al cuadrado solamente. Entonces aquí no hay loops en el sentido de la teoría cuántica de campos. Entonces, de nuevo, la amplitud al cuadrado. Bueno, aquí estos son los vértices y cada vértice es un factor P/1 menos gamma 5. Eso lo dedujimos hace un rato atrás. Entonces, la amplitud, yo voy a sacar este G, ahí la constante de acoplamiento la voy a poner aquí, la voy a colocar G al cuadrado. Y luego tendría que hacer
considerar esta parte escalar, pero como escalar no tiene polarizaciones, así es que hay un 1. Entonces me concentro en esta línea fermiónica que está cerrada aquí, que es por lo tanto una traza. Y comienzo con el vértice. El vértice es P/1 menos gamma 5. Y sigo, esto era K1 y esto K2. Sigo en el sentido contrario a las flechas. Y esta línea, en realidad lo que me representa, esta línea de acá abajo, en realidad lo que me representa es la sumatoria de las polarizaciones fermiónicas. Como es una antipartícula, eso debería ser K2 barra menos la masa del neutrino. Pero como la masa del neutrino la estamos considerando 0, en realidad esto no va a ir. Así es que aquí me queda simplemente un K2 barra. Y luego llego aquí a este vértice, y ese vértice de nuevo me aporta un factor P/1 menos gamma 5. Y luego me encuentro con la línea fermiónica superior. Entonces, a ver, comprendo. Entonces se toma la línea completa de K2 y se suman las polarizaciones. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces ahora tomo esta línea de arriba, toda esta línea de aquí, de K2, y eso representa la suma de las polarizaciones, U barra, y como es una partícula, la suma de las polarizaciones es K1 más M del leptón. Así es que aquí coloco un factor K1 / más la masa del leptón. Y con eso sí cierro el ciclo de la traza y me queda la traza. ¿Mejor ahora? Ok. Ahora vamos a la cinemática. El momentum del pión, como lo estamos considerando en reposo, el cuadro momentum es este. Ya, ahora yo sé que K1 va a tener una energía E1 y yo voy a elegir el lado para el que sale, voy a suponer que sale en la dirección Z, entonces me queda un P ahí. Ese va a ser P es muy mal nombre. K. K. Y K2 va a ser una energía E2. Y el neutrino tiene que salir back to back, espalda con espalda, con el leptón para conservar momentum. Entonces tengo que poner aquí un menos K. Ahora bien, como estoy suponiendo que el neutrino tiene masa 0, tiene que ocurrir que E cuadrado sea igual, o sea, E cuadrado menos K cuadrados tiene que ser igual a 0. Eso me dice que K tiene que ser igual a E2. Así es que yo puedo, déjenme hacer la magia de la televisión, y yo puedo colocar aquí K. ¿Ok? Pero tengo algunas restricciones. Tengo la restricción de que E1 más K tiene que ser la masa del pión. Eso es conservación de la energía. Y por otro lado, tengo que E1 al cuadrado menos
K al cuadrado tiene que ser la masa al cuadrado del leptón. Pero esta ecuación yo la puedo escribir de manera súper cachilupi como E1 menos K, E2 más K igual a ml al cuadrado. Pero esto dijimos que era mpi. Así es que resulta que E1 menos K tiene que ser igual a ml al cuadrado partido por mpi. Y yo sabía de antes que E2 más K tiene que ser igual a mpi. Así es que si sumo y resto las ecuaciones, puedo obtener, perdón, esto es 1. Si sumo y resto las ecuaciones, puedo resolver para E1 y para K, y lo que eso me lleva es simplemente a exacto, E1 más K, sí. Y eso me lleva a a la cinemática que está en los apuntes. Eso me lleva a esos cuadrivectores. Ok. Ya, vamos a hacer esto paso por paso entonces. Ya, Profe, ¿sí? eh, esto es posible hacerlo como en el laboratorio, porque me imagino que tener como un pion en reposo, por lo menos en el sistema de referencia del laboratorio, es como bastante complejo. O se hacen después de esto, se hacen Lo, cambios en... las tasas de decaimiento siempre se hacen se calculan en el sistema en reposo de la partícula que decae. Porque después, si quieres, tú haces un boost. Ya, Después un tú boost puedes inverso. transformar al sistema laboratorio si quieres. Ya, Ujú. ya entiendo. Eh, ok. Ya, entonces hagamos esto. Hagamos esto. eh, Hagamos todo esto em, en, casi en detalles. Ya, entonces tenemos la traza. La traza, tenemos que calcular esta traza. Ay, ay, ay. ¿Por qué me hacen hacer esto? Esto es lo que deberían hacer ustedes. Bueno. Y esto lo podemos separar en varias. Esto lo podemos hacer así. Ya. Esto me va a quedar P slash menos P slash gamma 5. K2 slash P slash menos P gamma 5. K2 más ml. Y esto va a ser la traza de P slash K2 menos P slash gamma 5 K2 slash. Y aquí voy a tener P slash menos P
slash gamma 5 K2, no, K1 era este, ¿no? K1. K1 más ML. Ay, ay, ay. Y ahora me va a quedar P slash K2 slash por P slash menos P slash K2 slash P slash gamma 5 menos P slash gamma 5 K2 P slash y me va a quedar menos P slash gamma 5 K2 P slash gamma 5 y eso veces K1 más ML. Uf. Y esto me va a quedar la traza de, a ver si podemos simplificar algunas cosas aquí. Me van a quedar cosas como P slash K2 P slash K1 slash. Exactamente, hay trazas que van a dar 0, las trazas impares. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, ok, ya. Menos P slash K2 slash P slash gamma 5 K1 slash. Voy a escribir solamente los términos que van a dar trazas distintas de 0. Aquí me va a quedar P slash gamma 5 K2 slash P slash K1 slash. Me va a faltar pantalla. Menos P slash gamma 5 K2 slash P slash gamma 5 K1 slash. Ya. Ahora, cuando yo multiplique este ML con esto de aquí, me va a dar una traza de 3 matrices gamma y eso me va a dar 0. Cuando ocurra con esto también, y con esto también, y este también en realidad. Así es que el ML no va a contribuir en realidad, y va a dar todo aquí. Y aquí voy a tener dos tipos de términos. Voy a tener estos que son de 4 términos sin gamma 5. Aquí yo tengo 2 gamma 5, pero yo puedo hacer pasar esto, me da un signo menos, luego hago pasar esto de aquí, me da otro signo menos, y este gamma 5 con este gamma 5 me da 1, así es que yo puedo sacar eso y me va a quedar esto de aquí. Eso de aquí. Y
voy a tener solamente estos términos que calcular con las identidades que le mostré antes. Entonces, hecho todo eso, y reemplazando, o sea, usando estas identidades y reemplazando estos momentos, lo que vamos a llegar es a la conclusión que la matriz, la amplitud al cuadrado, tiene esa pinta de acá. Y lo interesante es que la amplitud al cuadrado resulta ser proporcional al cuadrado de la masa del leptón. Por eso es que no pudimos despreciar la masa del leptón en este cálculo. Y esto va a ser muy importante. Ahora bien, el ancho de decaimiento viene dado por esta formulita de acá, así es que solamente reemplazar y obtenemos que el ancho de decaimiento es este. Y de nuevo, el ancho de decaimiento es proporcional a la masa del leptón al cuadrado. Entonces, déjenme preguntarme por qué este ancho de decaimiento depende de la masa del leptón al cuadrado. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una esquemita. Aquí tenemos el pión, y el pión decae en el leptón y el antineutrino. Y vamos a analizar el antineutrino porque el antineutrino sabemos que tiene masa cero, entonces las cosas son más fáciles. El antineutrino tiene que ser derecho. Porque la interacción débil involucra leptones izquierdos, o sea, fermiones izquierdos y antifermiones derechos. Por lo tanto, el antineutrino tiene que ser derecho. Pero como tiene masa cero, su quiralidad se corresponde exactamente con su helicidad. Así es que si es derecho, tiene que tener helicidad positiva. ¿Está bien? Por lo tanto, como su momentum va para allá, en la línea negra, su spin, su proyección de spin, tiene que ir en la misma dirección, tal como lo muestra la flecha roja. Ahora bien, veamos al leptón. El leptón sale para el otro lado, pero como el pión es una partícula de spin cero, el spin del leptón también tiene que apuntar hacia la izquierda. Es decir, este leptón, a pesar de ser de quiralidad izquierda, tiene helicidad positiva. ¿De acuerdo? O sea, pero eso es raro porque nosotros sabemos que las partículas izquierdas, en el caso de masa cero, tienen helicidad negativa, pero eso es en el caso de masa cero. Cuando hay masa, hay una pequeña mezcla con helicidad positiva. Y esa mezcla
es proporcional a la masa del leptón. Por lo tanto, para que nosotros tengamos un fermión izquierdo con helicidad positiva, tiene que haber un factor de masa. Es la masa la que me permite tener una cierta quiralidad con la helicidad equivocada, entre comillas. ¿Me doy a entender? Preguntas, comentarios. Profe, yo me perdí, o quizás no recuerdo muy bien por qué razón decíamos que el neutrino, o perdón, el antineutrino tenía que ser un fermión derecho. Porque, ya, eso nosotros lo vimos hace un tiempo atrás. Déjeme. Ya. Nosotros vimos que el conjugado de Dirac de un fermión izquierdo es el conjugado de Dirac del fermión de Dirac con un proyector derecho. ¿Ok? Claro. Con un proyector derecho. Así es que los antineutrinos son derechos y por lo tanto tienen que tener helicidad positiva obligatoriamente. Y eso, para poder cumplir simultáneamente con la conservación de momentum y de momento angular, de spin, el leptón que sale tiene que ser izquierdo porque es una exigencia de la interacción débil, pero tiene que tener helicidad positiva. O sea, tiene que ser un fermión izquierdo con su helicidad equivocada. Y para eso se necesita el concurso de la masa. Y eso es lo que explica la aparición de la masa al cuadrado aquí y la masa al cuadrado acá. ¿Me siguen? ¿Preguntas? Ya. Entonces, bueno, esto es súper cachilupi porque esto nos dice que es mucho más probable que el pión decaiga en muones que en electrones. De hecho, si ustedes miden el decaimiento del pión negativo, el pión negativo decae principalmente en muones por un factor 10.000. Por un factor 10.000. Este es el valor experimental de esta razón. Y de hecho, si nosotros hacemos el cálculo, esto es el valor experimental. Si nosotros hacemos el cálculo con este resultado que nosotros obtuvimos, vemos que el valor de R se acerca muchísimo. En vez de ser 1.23 por 10 elevado a menos 4, el valor teórico nos da 1.28 por 10 elevado a menos 4. Lo que no está nada de mal, considerando que esto es un cálculo hecho a nivel de árbol. No consideramos ninguna contribución de loops ni nada por el estilo. Es una teoría, es un cálculo de primer orden en teoría de perturbaciones.
Ok, déjenme leer aquí los apuntes porque aquí está bien explicado algo que es sutil. En algunas ocasiones, esto, o sea, lo que nosotros acabamos de explicar aquí, de las helicidades, esto es presentado como una consecuencia de la estructura V menos A del modelo. Lamentablemente, esto no es del todo correcto. En realidad, lo que el resultado anterior prueba es que la interacción responsable del decaimiento del pión no es del tipo Yukawa. Entonces, vayamos por parte, vamos a explicar esto por parte. La corriente que participa en la teoría V-A y a la que se le acopla al pión es de esta forma. Nótese que el fermión ha sido conjugado, que el fermión que ha sido conjugado, esto de aquí, o sea, esto de aquí, es izquierdo, lo que implica que el fermión conjugado sea un antifermión derecho. Es decir, un fermión izquierdo está siempre acompañado de un antifermión derecho y viceversa. Esta compañía de un fermión de una quiralidad con un antifermión de quiralidad opuesta es lo que está en el origen de la tensión entre la quiralidad y la helicidad. Pero esto también había ocurrido si la corriente fuera vectorial. Si tú tienes una corriente vectorial, la corriente vectorial también tiene ese mismo problema. El contraste se manifiesta cuando consideramos una corriente escalar. Fíjense que en la corriente escalar tenemos el fermión de una quiralidad y el antifermión de la misma quiralidad, porque el conjugado de un fermión derecho es izquierdo. En este caso, en el caso de corrientes escalares, el fermión y el antifermión son de la misma quiralidad y la tensión no ocurre. Entonces, lo que está demostrando este resultado experimental es que la corriente tiene un gamma mu metido entre medio. Tiene este gamma mu. Entonces, para que esto les quede claro, yo les voy a pedir, y esto es tarea, que calculen este ancho de decaimiento, suponiendo que la interacción entre el pión, el leptón y el neutrino es del tipo Yukawa, o sea, es así, de esta forma. Y que calculen entonces, y calculen en este modelo, que es erróneo, calculen esta razón y que comparen con el valor experimental, con este de aquí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Preguntas. Bueno, entonces yo espero que ustedes hayan entendido ahora por qué le dimos tanta vuelta y tanta insistencia a la diferencia entre quiralidad y helicidad. ¿No? Porque tener clara esa diferencia ayuda a entender problemas como este. Y les voy a pedir también como ejercicio que hagan un cálculo que hay que hacer una vez en la vida. Y que es que calculen el ancho de decaimiento de este decaimiento de acá, en el modelo V-A.
Este es un decaimiento difícil de calcular porque tiene 3 partículas en el estado final y hay que hacer una integración en el espacio de fase de 3 partículas. Así es que lo que yo les recomiendo, o sea, no es lo que les recomiendo, lo que yo les pido que hagan, es que tomen algún libro donde esté hecho ese cálculo. Por ejemplo, yo sé que está hecho en el Langacker, en el libro de Langacker está hecho. Tomen el Langacker y copien el ejercicio, copien el cálculo. Vayan rellenando los pasos intermedios para convencerme que no simplemente copiaron, sino que fueron entendiendo lo que se hace. Vayan rellenando los cálculos intermedios, pero sigan como modelo el cálculo, por ejemplo, en el Langacker. Eso es un cálculo que hay que hacer una vez en la vida y les va a servir para aprender cómo hacer cálculos en espacio de fase, con integración en espacio de fase de 3 partículas. ¿Ok? Ya. Ok. Ok, entendí. A ver, una consulta en general. ¿En todos los decaimientos está involucrada la interacción débil o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Aquí yo me estoy focalizando en decaimientos que tienen que ver con la interacción débil, porque este es un curso centrado en la interacción débil. ¿Sí? Pero hay decaimientos electromagnéticos, decaimientos donde hay fotones en el estado final, esos son decaimientos electromagnéticos. Y hay también decaimientos debidos a la interacción fuerte. Hay decaimientos debidos a la interacción fuerte también. Eso. ¿Más preguntas? Ya. Si no hubiera preguntas, yo prefiero dejar la clase hasta aquí porque vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de violación de unitariedad en la interacción débil. Y yo prefiero discutir eso con suficiente tiempo y no con la presión de que me quedan apenas, qué sé yo, 10 minutos, digamos. Así es que, si les parece, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo miércoles en la alegría y en la felicidad. ¿Ok? ¿Cuándo le entregamos el ejercicio? Los La, ejercicios. la tarea. ¿Podría ser el próximo miércoles o no? ¿O muy luego? ¿O están muy atareados con otros ramos? No sé el resto. Pero yo creo que podría ser hasta el miércoles. Creo. ¿Sí? Ya, ok. Ya, entonces para el miércoles le dejo las 2 tareas. En realidad, el cálculo que tienen que hacer es bastante sencillo. Lo van a hacer en 2 minutos. Así es que, si tuvieran problemas el miércoles me dicen y lo arreglamos, pero al principio del miércoles. ¿Ok? Nos vemos entonces. Paro de grabar.